Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien, porque están tan callados. Que no ganamos ayer, profe. ¿Cómo? Pero, pero es que uno no puede esperar más de lo que ve. Ah, no, profe, es cierto que de tema no lo podemos hablar porque John Alexander se distrae. Sí. No, pero igual, uno no puede tener expectativas de algo que no pueden dar. Antes yo pensé que iban a perder. De hecho, yo ponía 2-1 a favor de Chile. No me gané la polla así de profe. Ah, Sí, no. ¿Y qué más? ¿Cómo les ha ido? Dos. ¿Quién falta? Falta Henry y María José. Henry y María José. Listo. Vamos a empezar a hablar del amigo Pedro. Pero estaba revisando varias cosas y el amigo Pedro es muy complicado. Ustedes sí saben que la primera carta de Pedro tiene uno de los pasajes más difíciles, no el más difícil, pero uno de los más difíciles de interpretar. Y se los voy, No, profe. y se los voy a poner de tarea. Profe. ¿Ah? Sí, sí, voy a ponérselos de tarea. Definitivamente.
Pero sí, estaba leyendo algo sobre eso ahorita eh, y me animó. Buenas noches, profe. Henry, buenas noches. Yo voy a empezar de otra manera también, igual que hice con Santiago. Voy a empezar mostrándoles otras cosas, pero voy a empezar por ese pasaje, precisamente. ¿Listo? Partimos de esas preguntas. Miren y lo verán. En el capítulo 3, versículos 18 al 22, surgen estas dos preguntas. ¿Qué significa predicar a los espíritus encarcelados? ¿Será que el bautismo salva? En el 4.1, ¿qué significa quien ha padecido en la carne terminó con el pecado? En el 4.4 al 6, ¿qué significa predicar el evangelio a los muertos? ¿Y qué significa ser juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios? Y el pasaje es ese. Y en rojo aparecen subrayados las, las partes, las frases que van encaminadas al problema que a los problemas que les estoy planteando. ¿Listo? Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y entonces surgen estas preguntas. ¿Qué significa predicar a los espíritus encarcelados? ¿Será que el bautismo salva? ¿Qué significa quien ha padecido en la carne terminó con el pecado? ¿Qué significa predicar el evangelio a los muertos? ¿Qué significa ser juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios? ¿Listo? Entonces, desde el 3.18 hasta el 4.6. ¿Listo? Y vuelvo y les pongo el texto ahí. Y les doy la oportunidad que compartan ideas. ¿Cómo se entenderían más o menos esas respuestas, esas preguntas?
Profe, dijiste que nos iban a dejar eso de tarea, profe. No Sí, entendí. por eso ya les estoy poniendo, les doy tiempo para que dialoguen un ratico y me den propuestas. Ah, ¿Cuántos estudiantes hay? Uno, cinco, seis, siete. Henry está, 8. Henry está repetido. Bueno, ahí están los 8, listo. Voy a hacer dos grupos. Voy a hacer dos grupos. ¿Listo? Y les voy a dar para que discutan, para que miren y obtengan posibles respuestas a esos interrogantes. ¿Listo? ¿Anotaron las preguntas? Listo. No, señor. Pero, Henry, en alguno de los grupos vamos a hacer dos salas. ¿Listo? Asignar automáticamente. Descrear. John Alexander, uy, sí, John Alexander quedó en el mismo, los dos John Alexander quedaron en el mismo grupo y los dos Henrys en el mismo grupo. Entonces quedan así, Daniel, Henry, Sara y Jamie. Y en el otro, Adriana, John Alexander, María José y Mercedes. ¿Listo? Entonces, nos vamos, son las 8:13. ¿Les doy qué? ¿Cuánto tiempo les doy? Para todas las preguntas, Sí. Hasta hasta las que 9. Cristo venga. Bueno, hagamos Hasta una las- cosa, hagamos una cosa. Igual yo sé que no vamos a tener todas las respuestas, pero ustedes van a hacer un análisis, ¿sí? Y a partir de ese análisis vamos a mirar algunas otras. Entonces, si quieren, trabajemos hasta las 9, y a las 9 nos vamos a reunir aquí en la sala principal y yo escucho algunas de las cosas que ustedes hayan obtenido, ¿listo? Para luego con eso, y le voy a pedir el favor, cuando socialicemos, de pronto le voy a pedir a favor a alguno de ustedes me colabore como secretario, tomando los apuntes de lo que se comente, y con esos elementos, más algunos que yo les agrego, vamos a dar respuestas, ¿listo? Pero quiero que ustedes hagan el ejercicio para luego mostrarles los puntos fuertes y los puntos débiles en la interpretación. Entonces, nos vamos. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp, ¿listo? Henry tiene que aceptar las dos. María José. María José y Sara tienen que aceptar la invitación. Henry, Henry, ¿me escucha? Henry, ¿me escucha? María José. María José, ¿me escuchas? María José.
Profe, buenas noches. Profe, ¿estás por ahí?
José, María José, María José, ¿estás ahí? María José, María José, ¿me escuchas? María José,
María José, ¿me escuchas? María José, ¿me escuchas?
Hola, hola. Hola, profe. ¿Cómo les fue? Muy bien, profe. Bien, aquí tenemos comentarios bíblicos y todo de Adriana, primero de Adriana y segunda de John Alexander 3 al 4. Y Ah, bueno. comentarios bíblicos de Mercedes. Listo, le voy a pedir el favor a Jamie que nos sirva de amanuense y nos ayude a escribir la carta. Listo, ¿qué descubrieron? ¿Qué descubrieron ustedes? Los escucho. Daniel 5. Primero, el equipo de John Alexander. Muy bien, hágale. Sí, bueno. Varias cosas descubrimos, profe. Por ejemplo, que el término que se traduce en la Reina Valera como predicar es el término que queruso, que también significa proclamar. Derecho. Entonces, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando dice que fue pero tomo el texto para no andar inventando cosas. El 3:18, ¿cierto? Sí. El 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez, ta, 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 ta. El 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eh, pues no necesariamente no significa que fue a predicarles como el evangelio de que vengan, conviértase, sino más bien a proclamar su victoria sobre ellos, o como sobre los espíritus desobedientes, o en este caso lo Pero, interpretamos. pero eso dice el texto. El texto dice que fue a predicarles, y luego en el verso 22 dice que toda autoridad, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso creemos que se está refiriendo a espíritus, o sea, no a almas humanas, sino a espíritus desobedientes, como ángeles caídos o algo así. A demonios, a las potestades y las autoridades. Y pues el texto dice proclamar, porque la palabra en griego es proclamar, El texto dice que le predicó a ellos. que le proclamó ¿A quién? A los espíritus. a los espíritus A los espíritus encarcelados. encarcelados. Ojo, ojo, ustedes, miren que ustedes ya están dando una interpretación de las que no se debe tener en cuenta. Porque, profe, Precisamente, precisamente, pues es un pasaje difícil de interpretar, porque si ustedes tomaron ya una decisión, pero a ustedes les faltan dos elementos importantes. Pero ese ejercicio es interesante para que veamos cómo nosotros nos acercamos a textos como este. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están deduciendo a partir de lo que leen es válido. ¿En qué sentido es válido? Es válido en el sentido de que es la manera en que se generan las interpretaciones. ¿Listo? Pero ahorita vamos a mirar algunos elementos que hay que tener en cuenta antes de poder tomar una decisión del texto. ¿Listo? Pero bueno, eso que ustedes plantean, Jamie Masifo le toma nota ahí para luego tenerlo presente cuando veamos los otros elementos. ¿Listo? Eso en cuanto a Eh, predicar. Profe, exacto, exacto, a eso voy. Más allá de la interpretación que nosotros tenemos, Sí. sí descubrimos, dijiste que descubrieron, eso descubrimos, que el término no solamente significa predicar, sino que también proclamar, y eso es como la sustancia del comentario. gran descubrimiento. Pero, pero es que el término que ha dicho es predicar o proclamar, es lo mismo, son sinónimos. En ese sentido, que ha dicho es sinónimo en la traducción. ¿Listo? Pero igual vuelve y vale, listo. De las otras preguntas, ¿qué descubrieron? Eso en cuanto al predicar.
¿Qué descubrieron sobre el bautismo? ¿El bautismo salva? Vimos pues el efecto del bautismo que dice que es tener una conciencia limpia delante de Dios. El bautismo como tal, como decir, como litúrgico, como acción de ir a bautizarse y salvarse, no, porque el versículo 21 dice que lo que produce en nosotros es una conciencia limpia delante de Dios. Pues, No limpia el pecado. pero ¿a qué bautismo se refiere ahí? Ahí está haciendo como un paralelo, una ilustración, como una ilustración de Noé en el arca y las aguas que limpiaron la tierra de la maldad del pecado del hombre. Entonces o sea, lo entendemos de esa manera y lo está comparando al bautismo que nosotros recibimos, Lo está pero significando. no necesariamente bautismo como el acto de ir a mojarse o meterse en un río, sino como a lo que produce internamente en el creyente, la conciencia limpia delante de Dios. Y no podemos inventar más porque el texto no dice más, dice eso, dice que produce pues la conciencia limpia, limpia Perfecto. la conciencia delante de Dios. Bien, listo. Y eso de que predicó a los muertos, ¿a cuáles muertos? A los que creyeron y luego fueron juzgados según los hombres, o sea, fueron luego, como decir, condenados a muerte. Y, y ellos creyeron y ante los hombres fueron juzgados, pero realmente Dios los tenía para vivir en el Espíritu eternamente o vivir con Dios. Pero, No necesariamente. pero exactamente cuáles muertos son. Les predicó cuando Pues, estaban vivos, pero cuando Pedro escribió la carta ya estaban muertos. Sí, mártires. pero ¿quiénes eran? Si estaban vivos, ¿quiénes eran? Los del tiempo presente, profe, al momento de que se escribió, se compuso pues la carta. Vale, listo. Bien, por ese lado va bien, pero no es. Pero eso que dijo Adrián es cierto, pero no es como lo están pensando. O sea, profe, a las personas que les predicaron, que creyeron, pero pues ya estaban muertas porque cuando se escribió la carta ya estaban muertas y fueron juzgados según los hombres, pero Dios permitió fue que ellos, bueno, fueran salvos a través de esa predicación, es lo que entendimos. Bien, no, por eso que dices es cierto, ahí eso lo entienden bien, pero cuando les cuento qué muertos son, no saben cuáles son los muertos. Saben a que estaban vivos, pero ahora están muertos, sí, pero no saben exactamente quiénes son. Y eso es lo que toca descubrir. Los muertos en Cristo, ¿no? No, en Cristo no, porque No, todavía Cristo no estaba. cierto, profe. Sí, ahí va a haber algo para mirar. ¿Listo? ¿Qué dice el otro grupo? Nosotros hicimos un poco de teorías heréticas. Bueno, eso fue básicamente lo que hicimos, como pusimos la pregunta y las posibilidades de interpretación. Entonces, la primera fue como la tradicional, de que son demonios encarcelados, por ejemplo, en el infierno, en el Hades, y así sucesivamente. Aquí ya después hablaremos de esto. Segundo, personas que vieron en el Antiguo Testamento que no se iban ni para el cielo ni para el infierno, sino que se quedaban como en el seno de Abraham o en el paraíso. Tercera opción, personas que viendo encarceladas en el pecado. Sí, o sea, como personas pecadoras que necesitan libertad, entonces el Señor Jesús fue a predicarles, por ejemplo, cuando estaban en vida. Eh, Número 4, personas que vivieron antes de que el arca fuera cerrada, murieron en el diluvio y están encarceladas ahora en algún lugar. Entonces, lo que hicimos fue básicamente tomar la primera opción y la segunda opción y como que fusionarlas. ¿Por qué? Porque Daniel encontró
o bueno, había leído, bueno, como que Daniel, si nos haces un resumen de eso, sería bueno porque tú sabes mejor más que yo. Es que hace un tiempo yo estuve leyendo algo que habla en el libro de Enoch y que se compara cuando en Génesis habla que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y ahí había mm, porque, bueno, lo miramos desde esa perspectiva, pensando más que en la predicación, cuáles son esos espíritus encarcelados a los que hace de pronto referencia a Pedro. Y entonces dentro de eso dentro de esa lectura, es en una referencia a lo que se llama los Nefilín, algo así, que es un grupo en Enoch, los ponen como 200 ángeles que hacen un pacto en el monte Hermón. El monte Hermón está ubicado en la misma tierra donde están los límites de la tierra prometida y ellos lo que buscan es como tratar de dañar el plan y torcer el propósito de Dios. Producto de esas relaciones que tienen, nacen o sea, como que se empieza a pervertir la raza humana y empiezan a nacer la raza de gigantes y hay una degradación que es lo que lleva a la muerte a esta primera generación. Entendimos desde otro texto ese tema de los espíritus encarcelados, mirándolo no desde la versión 60, sino desde Palabra de Dios para Todos, que nos pareció un poco más clara para mirar este texto, porque afirma, dice, por el Espíritu Jesús fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Entonces entendimos que de pronto a lo que hace referencia Pedro es algo específico y que eso que aconteció o ese escenario es en el momento cuando está Noé y se ve como en el marco de ese desarrollo este tema de los espíritus encarcelados. Y también nos hacíamos una pregunta dentro de eso y es que, bueno, ¿qué pasó con todas esas personas que murieron con el diluvio? Muchos de ellos, ¿qué aconteció con ellos? Donde tal vez pueden encontrarse o que lo planteamos que de pronto ellos pueden estar, digamos, ahí lo escribimos como si fuera un limbo de prisión o algo específico, porque pues reciben un trato, digamos, específico de Dios o un juicio de Dios específico por lo que aconteció con ellos en ese momento. Sí, y algo también, digamos que tomábamos en cuenta, era que el apóstol Pedro también hace esa separación de carne y espíritu. Entonces, ¿por qué se habla entonces de espíritus encarcelados si son personas? Entonces, sería, digamos, interpretar de que murieron en el diluvio, digamos, su cuerpo, y el espíritu de esas personas quedó encarcelado en un lugar. Y ese lugar ya es el que nosotros bueno, le quisimos poner ese nombre, pero no está en ninguna parte de la Biblia, pero es entre comillas un limbo de prisión, ¿sí? Entonces, básicamente se toma también ese pensamiento, digamos, helenístico de pensar en una persona como en tres partes, en cuerpo, alma y espíritu, y lo que hace el apóstol Pedro es separar la carne del espíritu, y por eso interpretamos que los espíritus encarcelados son personas, y también porque, pues literalmente el texto habla de que en su tiempo desobedecieron mientras que Noé construía el arca, entonces está hablando de personas en una época específica que ahora están en un lugar específico, pero ahora es su espíritu, por eso son espíritus encarcelados. Digamos que eso fue lo que hicimos en esa parte. Y, eh, y sí, también escribimos aquí como nota que Jesucristo proclamando su victoria más que por predicarles para salvación o predicarles para que su alma ya no esté ahí en ese lugar o ya no estén encarcelados, ¿sí?
como también tiene que ver con lo que decían los otros compañeros de la proclamación o predicación. Entonces, no sé, eso fue lo que hicimos en esa parte. En la parte del bautismo también bueno, no sé si acertamos o no, pero también concordamos con el bautismo que hablaban los compañeros, que es, digamos, en sentido figurado, bueno, o sea, figurado, digamos, representativo, ¿sí? Un bautismo espiritual, el ser una nueva persona, tener fe en Jesucristo o en una buena conciencia hacia Dios, porque pues recordemos que el bautismo en agua no era literalmente salvarse por el agua, sino que lo que predicaba Juan el Bautista era el bautismo de arrepentimiento, el de dejar atrás la naturaleza de pecado, preparar los corazones para acercarse a Dios, ¿sí? Entonces Juan el Bautista no predicaba para salvar en agua, sino que cuando estaba bautizando y toda esta cuestión lo hacía para arrepentimiento. Entonces el hecho de que uno se bautizara en agua no era lo que lo hacía salvo a uno, sino esa convicción y arrepentimiento en Jesucristo. Entonces ahí también el texto dice, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces interpretamos con que el agua física limpia es el cuerpo, pero no se refiere a eso, sino que se refiere a la conciencia limpia delante de Dios. Y ese sería el bautismo del que se está hablando ahí. Eh, y ya por último, no Espera, alcanzo todas las Sarita. preguntas. Ah, señor. Ah, perdón, profe, es que dentro de una versión también que encontramos, decía lo siguiente en ese texto mismo, dice, esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado entre los muertos, se ha ido al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Jesucristo reina sobre los ángeles y autoridades y poderes. Entonces, digamos que entendíamos también que en esta parte el término de bautismo se está usando es como, no como afirmando que ese acto es el que salva, sino está dándose un ejemplo y sobre todo tampoco el texto como que lo está definiendo a que sea el bautismo en agua el que como tal haga, haga ese proceso de salvación. Sí. Listo. Quiero agregar algo ahí. Eh, Ustedes tienen cosas interesantes ahí, tienen cosas interesantes ahí. Ahora, me hace favor, dejan de compartir un momentico para cerrar porque ya son las 9:27. Ustedes entraron a mirar comentarios, pero a ustedes les faltó hacer algo muy importante. Examine el contexto anterior y posterior. ¿Qué dice el contexto anterior y el contexto posterior? Eso es lo primero que uno debe hacer cuando va a interpretar un pasaje. Y es lo que le va a ayudar a uno a tener claridad de lo que va a estudiar. ¿Listo? Y luego de uno entender el contexto anterior y posterior, ahí sí empieza a leer varias versiones. No una, sino varias versiones. ¿Por qué? Porque varias versiones le van a ayudar a uno a ver o a contextualizar un poco mejor. ¿Listo? Estudiar palabras claves para el problema. ¿Listo? Entonces, ya estudiar las dos palabras, quericho y el término bautismo. Estudie la gramática del pasaje, que es otra cosa que vamos a hacer para entender un poco desde la gramática. Porque es que ese texto carece de elementos y esos elementos tenemos que deducirlos. Están implícitos, pero tenemos que descubrirlos. ¿Listo? Trate de eliminar algunas posibles interpretaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas. Una de las tantas interpretaciones es que Jesús bajó al infierno a predicarle a los espíritus. ¿Sí? Y es una de las que posiblemente hay que descartar. Porque como lo plantearon, y ahí escribieron en el chat, es cierto, así surge la doctrina del purgatorio. Haga una lista de las que quedan en orden de probabilidad en cuanto a las interpretaciones y por último tome una decisión. Miren que ustedes pasaron de acá a acá a tomar decisiones. ¿Bien? Aunque el grupo de Daniel sí veo que por lo menos plantean varias posibilidades, pero si reunimos todo eso, hay elementos válidos
que nos van a servir para entender mejor ese pasaje. ¿Listo? Pero eso ya lo veremos la próxima semana. Jamie, hazme un favor de lo que tomaste nota y ese documento que tienes, ¿me pueden hacer favor, me lo mandan? ¿Sí? Para tenerlo para la próxima clase. Entonces, Profe, nos vemos la profe, próxima. Sí, Henry. profe, ¿me puede permitir ver la última diapositiva para tomar una fotico? Hágame el favor. ¿Esa? Sí, señor, gracias. Ya, gracias. Y, profe, necesitaba también comentarle algo, no sé si me puede regalar un minutico. No, Henry, me hace informe y llama mañana. ¿A qué horas? Por la mañana a cualquier hora. Vale, Después de las 8. después de las 8, sí, señor, gracias. Después de las 8. Ah, después de las 5. Antes de las 8 estoy ocupado. Listo, que el Señor les bendiga. Amén, profe, igual. Gracias a todos. Profe, chao.